Los virus del complejo dengue son 5 serotipos y los que producen la enfermedad humana hasta ahora son los virus dengue 1 a 4, porque el serotipo 5 por ahora está limitado en el sudeste asiático a la selva, es decir, se mantiene en el reservorio constituido por los monos. Reservorio humano y primates. Nuestro país está dividido en distintos escenarios para la presentación de casos de dengue. Un escenario 0, que es en el que estamos, que va de julio a septiembre, en el cual están los huevos que quedaron de la temporada anterior, pero por las temperaturas no tienen las condiciones de desarrollo, por lo tanto no hay actividad larvaria ni ocurrencia de casos. Entre septiembre y noviembre estamos en el escenario 1, que es de riesgo bajo. Ya han desarrollado los mosquitos, pero no hay casos. En general, sobre todo en el noreste y el noroeste argentino, los casos comienzan a presentarse a mediados, fines de octubre, como casos esporádicos. La semana pasada tuvimos una reunión nacional en la cual ya los colegas de esas regiones nos comentaban que habían florecido los lapachos, con lo cual se acababan las temperaturas más bajas y ya se preparan para la atención de casos de dengue, de zika, de chikungunya, de las arbovirosis. El escenario 2 es el que transcurre de diciembre a febrero y hay casos, y el escenario 3 es el de riesgo alto, que corresponde a los meses de marzo a junio. En general, el pico, el mayor número de casos de dengue se produce en la segunda quincena de marzo. Tengamos presente que en nuestro país este es un problema creciente y que la población en riesgo de adquirir dengue es más de 38 millones de personas. ¿Por qué? Porque afecta los grandes centros urbanos con sus periurbes. Además de la transmisión vectorial, dengue tiene vía de transmisión transfusional, la vertical, la transmisión madre-hijo, que ocurre tanto con formas clínicas de presentación como en la infección asintomática, y el accidente punzocortante, que hay casos descritos en personal de laboratorio en nuestro país. La distribución del vector, que esto es expresión del no hacer en educación para la salud, esta era la situación en el año 2008. Observemos los puntos en rojo, que son los municipios, que eran 23, de muy alto riesgo, en donde en el noroeste argentino y en el noreste argentino en general se encuentran siguiendo rutas. Observen lo que ocurrió al año 2016. Y no están los datos disponibles. Estos mapas los elabora la Comisión Nacional Aeroespacial, la CONAE, y este es el último que está publicado, el del 2016, que sin ninguna duda la situación ha empeorado. Nosotros, a partir de esa reintroducción de Aedes aegypti en 1987 en Formosa y en Salta, tuvimos la reemergencia de la enfermedad 10 años después de la reintroducción de Aedes aegypti. La primera epidemia fue en la localidad de Orán, en Salta, entre 1997 y 1998, y fue producida por dengue 2. En el año 2000, en Formosa y Misiones, epidemias localizadas producidas por dengue 1. En el 2003 en Salta ya había circulación de 3 serotipos, dengue 1, 2 y 3, y en el 2009 tuvimos la primera epidemia nacional de dengue.
que contabilizó 26.293 casos confirmados. Acá solamente se contabilizan casos confirmados, con lo cual el número real, por cierto, que es mayor al que se está citando. La primera epidemia nacional de dengue 1, 26.293 casos confirmados. Recuerdan que fue el año que tuvimos la epidemia nacional de dengue y siguió el síndrome febril con la pandemia de influenza A H1N1. En el 2016 tuvimos la segunda epidemia nacional, también producida por dengue 1, con 41.217 casos confirmados. Y 2010, siempre es 2019 y 2020, tuvimos la tercera epidemia nacional con 59.889 casos confirmados. Y atención con esto, porque en esta tercera epidemia, que fue 2019-2020, porque siempre se contabiliza de esta manera por las características climáticas en nuestro país, el 72% de esos casos fue producida por dengue 1 y el 26% por dengue 4. Y en esta epidemia es donde hemos tenido históricamente el mayor número de fallecidos por dengue. Nos preocupa muchísimo y hay que ocuparse lo que nos pueda ocurrir en esta temporada 2022-2023. Y esto es lo que ha pasado. Estos son casos sospechosos, pero se superpone con los casos confirmados. Fíjense, en color ocre es lo que corresponde a la epidemia 2016-2017. Y en color verde, la situación de la epidemia 2019-2020. Y 2021-2022 es esta línea que está cortada. El periodo de incubación del dengue en general promedia 5 a 7 días, si bien el rango va de 3 a 14 días. No hay un periodo de invasión neto como ocurre en otras enfermedades infecciosas. Y el periodo de estado es el síndrome infeccioso inespecífico con las manifestaciones sistémicas. Tenemos que tener presente la definición de caso sospechoso, que es la persona con enfermedad febril aguda de hasta 7 días sin compromiso de la vía respiratoria ni foco aparente, con 2 o más de las manifestaciones que son cefalea frontal, dolor retroocular, mialgias, artralgias y en el 25% de los casos manifestaciones exantemáticas. O la presencia en la misma localidad y en el mismo periodo de otros casos confirmados de dengue. En realidad debemos reforzar el concepto de la enfermedad febril aguda de hasta 7 días, la cefalea, el dolor retroocular, las mialgias y las artralgias, y la posibilidad de presentación de exantema. ¿Y esto por qué? Porque podemos estar diagnosticando el primer caso. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. El caso sospechoso de dengue hemorrágico es la persona con una enfermedad febril aguda de 7 días sin compromiso de la vía respiratoria ni foco aparente que tiene manifestaciones hemorrágicas. La mínima es la prueba del torniquete positivo. Puede tener petequias, púrpura, equimosis, epistaxis, hemorragia gingival o del tracto intestinal, hematemesis y melena. En toda persona en la cual se sospecha dengue se debe tomar la prueba del lazo, la prueba del torniquete. La persona puede tener trombocitopenia menor a 100.000 plaquetas por milímetro cúbico
y una extravasación de plasma debido al aumento de la permeabilidad capilar, con lo cual aumenta el índice del hematocrito. Y hay manifestaciones que tienen que ver con la transvasación, como son el derrame pleural, la ascitis y la hipoproteinemia. Y la persona con shock por dengue tiene todo lo anterior, con hipotensión o estrechamiento de la tensión diferencial, el pulso rápido y la piel húmeda y fría, y la agitación, indiferenciable del shock de cualquier otra etiología. El dengue hemorrágico tiene una hipertermia sostenida, en general de 40 grados y más, es muy intensa la odinofagia, lo mismo que la inyección conjuntival, y las manifestaciones digestivas, en especial el dolor abdominal, que va aumentando de intensidad. Presenta las manifestaciones hemorrágicas, la hepatomegalia es constante en el dengue, y hay alteraciones circulatorias y shock hipovolémico. Las manifestaciones enantemáticas, la inyección conjuntival y las petequias, sobre todo en el ángulo externo del ojo. Faringoamigdalitis, eritemato ramosa petequial, la lengua saburral, como en cualquier persona febril, y el edema gingival. El edema gingival, cuando se forma una arcada o una bóveda sobre la inserción de las piezas dentarias. El edema gingival es común a todas las fiebres hemorrágicas. Por eso es tan importante un examen muy cuidadoso de la cavidad oral. Edema gingival, esta mucosa es muy frágil y al menor roce, al menor contacto, sangra. Tener presente, edema gingival, tengo que pensar en una fiebre hemorrágica. El exantema, en un 25% de los casos, cuando es maculopapular, el hemorrágico está presente. Las manifestaciones digestivas, la hepatomegalia que dijimos que es constante, el sangrado y tiene alteración del gusto. Ojo con esto en los tiempos de la pandemia de la COVID, porque hubo personas que fueron diagnosticadas como COVID-19 y eran dengue. Y esto pasó en distintos establecimientos. Y por supuesto, hubo personas que alguien graciosamente bautizó como COVID-dengue porque tenían las dos infecciones, estaban co-infectados. Las manifestaciones cardiovasculares, la hipotensión, la bradicardia relativa y la prueba del lazo positiva. La persona no tiene exantema, hacemos la prueba del lazo y aparece el exantema por debajo del sitio de la compresión. El shock por dengue tiene dolor abdominal intenso y continuo, los vómitos que son incoercibles, la alteración del estado de conciencia, puede tener una disminución brusca de la temperatura. Esto es de pésimo pronóstico, la persona no está mejorando, se está muriendo. Se acompaña de sudoración profusa y taquicardia, oligurias, cianosis, hipotensión y por supuesto, como ya dijimos, el ascenso brusco del hematocrito. Así como tenemos que conocer las definiciones, tenemos que conocer los signos de alarma. Con una sola de estas manifestaciones, el paciente se debe internar y se debe internar con acceso a unidad de cuidados intensivos. Es decir, se debe internar en alta complejidad. Esto es difícil en situación de epidemia. Esos signos de alarma son el dolor abdominal intenso y sostenido, los vómitos frecuentes y abundantes, el sangrado, la lipotimia, la hipotensión ortostática, la disminución brusca de la temperatura y la alteración de la conciencia. Una sola de estas manifestaciones
corresponde a la internación del paciente. El diagnóstico se hace por métodos directos con la detección del antígeno NS1, esto está ampliamente distribuido en la red de laboratorios para el diagnóstico de dengue. También se hace por amplificación de ácidos nucleicos por la reacción de la polimerasa en cadena y el cultivo viral queda limitado a los institutos nacionales. Y por métodos indirectos, la detección de IgM específica y de IgG específica también por par serológico. Atención que se ha modificado la definición de caso confirmado. Es el caso sospechoso con determinación del antígeno no estructural 1 positivo o que tiene reacción de la polimerasa en cadena en tiempo real positiva antes del 5º día, o que tiene una prueba de neutralización positiva en muestra pareada obtenida a partir del 5º día de la enfermedad. Recordemos que es muy limitante la prueba de neutralización, primero porque es muestra pareada y cuesta obtener la segunda muestra, y segundo, porque únicamente se hace en los laboratorios nacionales de referencia. Y el caso probable de dengue es el caso sospechoso con una sola determinación de IgM reactiva después del 5º día de la enfermedad. Tenemos las normas nacionales de manejo, está disponible en la página web del Ministerio de Salud de la Nación, la guía de dengue para el equipo de salud, y las formas de atención, que no es otra cosa que el manejo sintomático y de sostén del dengue grave. El dengue, y especialmente las formas graves del dengue como el dengue hemorrágico, tienen profilaxis activa. Hay una vacuna que es una vacuna quimérica atenuada tetravalente para dengue, que es la única vacuna que está autorizada, y acá están las recomendaciones de uso, el documento de posición de la Organización Mundial de la Salud para esta vacuna quimérica tetravalente, que está elaborada con el virus de la fiebre amarilla, en la cual se reemplazan proteínas de membrana y proteínas de envoltura para cada uno de los virus dengue. Virus de la fiebre amarilla, reemplazo proteínas de membrana y envoltura por a cada uno de los virus dengue. O sea que el esqueleto es del virus de la fiebre amarilla. Esta vacuna tiene un esquema de uso en 3 dosis con intervalo de 6 meses entre cada uno. La población objetivo para la vacunación son las personas de 9 a 45 años que viven en áreas endémicas y que hayan padecido dengue. Esta vacuna no es para prevenir el dengue. Esta vacuna es para prevenir las formas graves del dengue que se producen con la reinfección. Atención con esto. Se requiere la certificación serológica de haber padecido la enfermedad por dengue. Y vamos a la otra enfermedad producida por flavivirus, que es la fiebre amarilla. Rápidamente, la identificación de la transmisión vectorial por Finlay a finales del siglo XIX. En 1902, Walter Reed demuestra que la transmisión es por Aedes aegypti. En 1927 se logró demostrar la etiología viral y la reproducción de la enfermedad en monos rhesus, y en 1936 se desarrolló la vacuna con la cepa patrón 17D
que es la que utilizamos hasta ahora. La fiebre amarilla tiene dos aspectos epidemiológicos. Uno es que se mantiene en el ciclo selvático con reservorio en las distintas especies de primates y un vector que son los mosquitos de los géneros Haemococcus y Sabetes. Y el vector urbano es Aedes aegypti y el reservorio es el hombre. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos determinados lugares, doy como ejemplo Puerto Iguazú, en el cual el límite entre la ciudad y la selva es prácticamente inexistente, sobre todo con lo que ocurre con las casas de fines de semana, ¿no es cierto? Que prácticamente están inmersas en la selva. Entonces, el hombre introducido en ese ambiente también puede ser infectado por especies de Haemococcus o Sabetes. Y esto mismo es lo que ocurrió con los casos importados de fiebre amarilla que tuvimos en la década pasada. El periodo de incubación extrínseco para el virus de la fiebre amarilla en Aedes aegypti es de 9 a 12 días, igual que lo que pasa con los virus dengue, transmite durante toda la vida del mosquito. El periodo de contagiosidad de la persona infectada son los últimos 2 días del periodo de incubación, o sea que el mosquito que se alimenta de esa persona adquiere los virus, y hasta 3 a 5 días del inicio del periodo de estado, o sea que el periodo de transmisión en el hombre es entre 5 y 7 días. El caso sospechoso de fiebre amarilla es una persona sin vacunación específica, con enfermedad febril aguda, de 7 días de evolución, seguido de ictericia y o manifestaciones hemorrágicas, que procede de área endémica selvática o de una zona con casos humanos. Al igual que para dengue, para fiebre amarilla también tenemos la guía del equipo de salud del Ministerio de Salud de la Nación. El periodo de incubación es de 3 a 6 días. El periodo de invasión en la fiebre amarilla se llama primer estadio o estadio de infección. Dura